que hemos podido encontrar, ¿no? Una calzada de aproximadamente 6 metros, en las zonas donde más o menos se conserva el ancho, muy deteriorado, pero se viene a conservar, con una estructura de piedra arenisca propia de la zona y con zahorras naturales por encima y los taludes de tierra. No es nada extraordinario. Todas las calzadas en todas las partes del imperio son muy parecidas a esta, ¿eh? A veces son gravas de arriba abajo, otras veces son de esta forma. En el libro veréis que he puesto muchos más restos de otras calzadas, de la de Castejón, que también hemos encontrado restos importantes. Algunos de ellos lo encontró el propio Juanjo, otros los encontré yo cerca del Zorongo, en la zona ya más abajo. En el vértice Esteban quedan todas las revueltas perfectas de la carretera antigua que subía, terriblemente erosionadas, pero están allí. Hay unas rodadas de carros espectaculares, no las que conoce casi todo el mundo, sino otras muchas más hacia abajo. Han quedado al descubierto ahora gracias al incendio, si no, no las vemos nadie. O sea, era una cosa tremenda. Eso lo veis en el libro. Me quiero centrar, porque además ya tenemos prisa, solo en la vía César Augusta Beniar, que es la que intento describir. ¿De acuerdo? Este es otro resto, más claro en la sección longitudinal, que se puede ver que en la transversal, que también tenía, que está pegado a la carretera ya de entre Sos y Sangüesa, muy cerquita de Campo Real, relativamente cerca de Campo Real, en el que se ven algunas piedras gruesas caídas que podría ser el bordillo, este mare magnum en una limpieza transversal que no dio nada claro porque es un mare magnum, pero que a continuación, hacia allá adelante, es donde presenta estas otras piezas más claras, esta línea de cimentación con gravas por encima. Curiosamente, todo lo de arriba son gravas, lo de abajo es terreno natural arcilloso sobre el que nunca se hubiera podido rodar. Y todas las piedras no son de la misma naturaleza. Hay calizas, areniscas, traídas cada una de un sitio, las más gruesas para colocar ahí abajo. Es decir, hay una intervención antrópica, no están puestas ahí por la naturaleza. Esa es un poco la prueba, ¿no?, que intentamos encontrar. Esta es una foto que no vais a ver en el libro, pero que no sé por qué no la puse y me pareció bien y la he traído. Esto es la bajada desde Campo Real al río Onsella. No es porque se baje por ahí, pero existe todavía y es una rampa que se ve perfectamente en el terreno todavía. Seguramente no ha bajado nadie ahí en 7 siglos, pero ahí se conserva perfectamente una bajada con rampa uniforme hacia el río Onsella, justo en el límite ya de la frontera navarra para entrar a Navarra. Todavía, pasado Javier, antes del puente de Yesa, este puente que probablemente sea moderno, del siglo XVIII, que quedan allí restos, hemos encontrado restos de bordillo, de guijarro, canto rodado, con una loma que aún se percibe un poco, continua, de canto rodado. Es lo que hemos encontrado sin hacer ni una sola limpieza, ni un corte, ni nada. No ha habido ni tiempo ni presupuesto para estas cosas, pero el camino antiguo, el camino de Santiago de toda la vida, que en un determinado punto se lo llevaban a Sangüesa, lógicamente, que es donde va a Santiago, pero que es el mismo que baja desde Campo Real hasta Javier y después pasaría Yesa, Tiermas, etcétera, todo el recorrido que os he ido enseñando y que veréis en los mapas y en el libro, conserva todavía algunos restos de este tipo. Restos más espectaculares de cimentación cuando el embalse de Yesa baja se conserva en el camino, por ejemplo, entre Tiermas y Ruesta, en el camino viejo, que no es el que se localiza como de Santiago hoy en día o el que se transita, pero que corresponde perfectamente con el erisón de lo que es una vía romana. Erisón llaman el amigo Pierre y en Francia, que no es más que una cimentación de piedras gruesas colocadas, a veces incluso en 2 capas como es esto, justamente en la línea donde en los 50.000, donde los mapas antiguos, antes de existir el embalse, venía el camino de Yesa a Ruesta, y donde describe un trazado carretero, ¿no?, ataja por una loma de la ermita de no sé qué, que es donde bajan ahora a los peregrinos, digamos, ¿no? Estos son los últimos restos que pudimos detectar allí en el embalse en un momento de aguas bajas que probablemente no se repita en muchísimo tiempo. Está lleno de yacimientos de muchas épocas toda esta zona del embalse, pero a nosotros me interesaba el camino y fuimos a ver el camino. Hay otros caminos aquí que también parece que son romanos, porque hay un yacimiento importante no muy lejos de lo que es la vía principal que tiene su propio camino de conexión con esto, con sus 2 bordillos, su terraplén de cimentación, etcétera, que también quedó al descubierto y fue limpiado por los arqueólogos que en ese momento excavaron, y que efectivamente es un camino que parece que es de conexión con esto y que también parece que es de momento romano. No tiene la alineación de bordillos que tienen las grandes vías, pero es la estructura típica romana y va justo a un yacimiento romano. No tiene ningún otro sentido en la existencia del camino. No os lo pongo aquí, lo tenéis en el libro. Y esto ya es pues lo que se viene a conservar en las zonas de montaña. Esto ya es justo el puerto de Somport.
En las zonas de montaña, las vías romanas, las carreteras de cualquier época de la historia no se conservan. Normalmente estas laderas son móviles al extremo. La geología de estas laderas no permite la conservación de los caminos. Incluso esta carretera moderna, si la abandonásemos 30 o 40 años, tendríamos dificultades para reconocerla. Los aluviones de piedra, los arrastres de las laderas, más una vía romana. Este es el camino de mulas, que se identifica con el más antiguo de los que hay en la zona, que se utiliza como de Santiago hoy en día en el Somport, que no tiene ninguna relación con la vía romana, salvo que estará por allí muy cerca, ¿no?, en su momento, pero que no existen esperanzas de encontrar en las zonas de montaña la vía romana, ¿no? Y ya para acabar, esto os comento dos cosas que a partir de esta hipótesis de la César Augusta Benear resulta muy interesante toda la historia posterior al mundo romano, y eso ya tendrán que ser los historiadores los que trabajen sobre este asunto en torno a este camino, porque muy probablemente sea la columna vertebral del Reino de Aragón. Es decir, la frontera de Navarra no está nunca lejos de este camino, siempre está paralela y muy cerca. Parece que ha habido una especie de intención de conservar el corredor, la comunicación de Zaragoza con Francia, la mejor de ellas, en el Reino de Aragón, salvo en la zona entre Campo Real, este trocito pequeñito entre Campo Real y Yesa, que sí, que ha sido del Reino de Navarra siempre, pero que ha dado lugar a unos caminos como el que por Undués de Lerda comunica con Rosta, ese atajo que todavía se considera como camino de Santiago, que es un camino de mulas realmente, pero que ha habido una intención de comunicar Sos con Rosta a través de Undués de Lerda, porque durante muchos siglos, ya entendéis, eso era del Reino de Navarra y no siempre podía uno entrar y salir del reino tan fácilmente. Había que seguir comunicándose con Francia por el camino que fuera, ¿no? En Sos del rey católico nació el rey católico, como su nombre indica. El antiguo Reino de Aragón parece que se gestó en esta zona, en competencia con el Reino de Navarra también, que tenía su propia vía aquitana y tenía su paso en el Sumo Pirineo de Roncesvalles, ¿de acuerdo? Es decir, cada reino parece que se quedó con su paso a Francia. Probablemente sea muy interesante, ¿no?, trabajar esta hipótesis para futuras épocas, medieval, etcétera, porque seguramente ha podido ser esta vía importante. Al final es la comunicación de la ciudad más importante de esta zona del mundo, Zaragoza, con Francia, que es la región justamente vecina. Es la comunicación de todas las épocas. Entonces, de alguna manera ha tenido que influir decisivamente, ¿no?, en la gestación de los reinos, en las distintas luchas, competencias, etcétera, que ha podido haber, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, el nudo de Campo Real, ¿no?, que hemos hablado antes, ¿no?, la posibilidad de ir a muchos sitios por él, efectivamente, a cualquiera de los dos sumos Pirineos, a Pamplona, por supuesto, por la zona de Santa Cris, a Tafalla, Andelos, incluso, etcétera, etcétera, ¿no? Y nada más, os he expuesto atropelladamente lo que en el libro va más ordenadamente y que luego ya ustedes pueden leer si les apetece. Nada más.